¿Qué tal? Los saluda el maestro Gerardo Vázquez Ábalos, con residencia en la Ciudad de México. Presentaremos un resumen del artículo de Ada Rocha y colaboradores de 2025 por parte del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa del doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, de la asignatura Genética y Deporte, a cargo del doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, con fecha del 23 de agosto de 2025. El entrenamiento requiere un balance entre las cargas o actividades y los procesos fisiológicos, considerando los periodos de recuperación psicológico y fisiológico. El sobreentrenamiento se caracteriza por el agotamiento físico que conlleva enfermedades como lesiones y alteraciones mentales con estados de ánimo negativos. La quiniurrenina, metabolito del triptófano, se relaciona con varias vías metabólicas, al igual que la REP-ERP-alfa de la superfamilia de receptores nucleares de factores de transcripción que intervienen en numerosos procesos fisiológicos. Es por ello que se presenta el resumen del artículo de Darroch y colaboradores 2025 titulado El ejercicio exhaustivo altera el ritmo circadiano de REP-ERP-alfa y modifica la vía de la quinurrenina a un perfil neurotóxico en ratones. El ejercicio exhaustivo se asocia a diferentes momentos y alteraciones que modifican la respuesta del individuo, y hacen beneficio o generando daño. Por ello, se evalúan las respuestas de las enzimas de la vía KIM a la inactivación de REP-alfa, la sobreexpresión y la modulación farmacológica. Finalmente, validamos estos hallazgos in vivo utilizando el agonista REP-alfa SR9009, evaluando las respuestas en el músculo esquelético y el hipocampo. Para ello se emplean ratones machos C57BL6 de 8 semanas con un ciclo de luz-obscuridad de 12 horas. En el experimento 1 se lleva a cabo con un grupo control sin ninguna manipulación y otro con ejercicio exhaustivo, a los que se les aplica la prueba de carga incremental hasta el agotamiento. Además, antes y después del ejercicio exhaustivo, se les toma sangre periférica de la cola para determinar los niveles de glucosa, además de tomar muestras del hipocampo y del gastrocnemio en 4 tiempos: a las 0, a las 6, a las 12 y 18 horas. En el experimento 2, con un grupo sedentario sin manipulación y el grupo con un ejercicio de resistencia exhaustivo crónico, después de la adaptación se someten al protocolo de sobreentrenamiento durante 8 semanas. Se extrae tejido 48 horas después de las pruebas físicas, al inicio del ciclo de obscuridad, y las extracciones se realizaron cada 6 horas, completando un total de 4 tiempos. En el experimento 3 se realiza un cultivo de mioblastos para analizar las proteínas relacionadas con la vía KIM ante REP-ERF alfa inactivado, sobreexpresado y con el agonista. Para el experimento 4, por vía intraperitoneal se administra el agonista de REP-ERF alfa o solo el vehículo al control durante 3 días y se obtiene sangre del gastrocnemio e hipocampo para RT, QPCR, inmunotransferencia y ELISA. Los resultados con el ejercicio exhaustivo agudo disminuyen inmediatamente los niveles de glucosa, mientras con el ejercicio exhaustivo crónico se reduce el peso corporal a las 8 semanas y solo a las 4 semanas se aumenta la potencia aeróbica máxima. En el hipocampo, vemos en el diagrama A, el ejercicio exhaustivo agudo, vemos que REP-ERP A total disminuye a las 6 horas. Se iguala a las 12 horas y solo hasta las 18 horas marca una diferencia significativa. En la gráfica B vemos que PrEP-ERP alfa se incrementa significativamente solo en la hora cero. En la gráfica C vemos la relación REP-ERP alfa fosfato total, las primeras 6 horas con diferencia significativa, donde se iguala a las 12 horas con un ligero incremento a las 18 horas con relación al control. Y en la gráfica D muestran los niveles de ARNM de NR1D1,
que se aumentan con diferencia significativa a las 18 horas. En el músculo esquelético, las primeras 6 horas se reducen significativamente los niveles de proteína Rep, al total, como lo vemos en la gráfica E, mientras en la G se aumenta la proporción fosfo y el total. En la F y en la H se nos marcan otras diferencias. A las 18 horas del ejercicio exhaustivo o agudo, se disminuye significativamente la expresión de Rep-alfa en el gastrocnemio. También vemos una reducción del contenido Rep-alfa en los compartimentos nuclear y citosólico. Además, el metaanálisis marca una tendencia marginal hacia la significancia para una menor expresión del gen NRD1 en el músculo esquelético tras el ejercicio aeróbico agudo. Además, con una menor expresión de NR1D1, el músculo esquelético tras un periodo de recuperación que va de las 2 a las 6 horas. En el músculo esquelético Rep-alfa, total tiene una relación inversa entre el estado de fosforilación y el ARNM de NR1D1, mientras estos se correlacionan positivamente. Las enzimas y metabolitos de la vía de quinurenina en el hipocampo ante el ejercicio exhaustivo agudo, se observa, como vemos en la gráfica A, al inicio una reducción significativa de los niveles CAT1 y a las 18 horas los niveles de ARNM y KMO sin cambios significativos en el KMO ni en el KIAT1. Mientras vemos en el músculo esquelético, en las primeras 6 horas se reduce significativamente CAT1 a nivel proteico como transcripcional de KIAT1, sin mostrar diferencias en KMO. Las alteraciones porcentuales de las proporciones inmediatamente después del ejercicio exhaustivo señalan diferencia significativa para KIM-TRP, con un aumento de la biodisponibilidad de KIM dentro del hipocampo, pero con una disminución en el músculo esquelético, mientras KINA-TRP aumenta considerablemente en el gastrocnemio y en el suero disminuye. En tanto, quina disminuye significativamente en el músculo estriado con tendencia a incrementarse en el suero. Con el ejercicio exhaustivo crónico y el inicio del ejercicio circadiano, en el hipocampo hay un aumento significativo de los niveles totales de proteína Rep-alfa en ZT6, pero sin diferencias en los niveles de proteína PrEP-alfa dentro de ser 55-59, mostrando una reducción en la relación fosforilada total en ZT12, mientras NR1D1 muestra una tendencia reducida en ZT6. Sobre las enzimas y metabolitos de la vía de la quinurenina, no hay diferencias en proteínas CAT1 y KMO, pero con una disminución significativa en los genes KIAT1 y KMO en ZT12 y ZT18. En el músculo esquelético se reducen significativamente los niveles totales de proteína Rep-alfa en ZT6 sin presentar cambios en fosforilada y con relación fosforilada total hay una disminución en ZT12. Además, con diferencias significativas, la reducción de la expresión del gen KIAT1 y del gen KMO. Los análisis bioinformáticos confirman que Rep-alfa se correlaciona con los niveles de KMO en el músculo esquelético y en el hipocampo tras el ejercicio exhaustivo agudo, siendo el patrón inverso entre los niveles de ARNM, de NR1D1 y COM del gastrocnemio. Cuando el ejercicio exhaustivo es crónico, la correlación es positiva entre los niveles ARNM de NR1D1 y KMO en el gastrocnemio e hipocampo. En los mioblastos inactivados de Rep-alfa en C2-C12 se aumentan significativamente la proteína CAT1 y KMO, mientras su sobreexposición reduce significativamente los niveles de proteína KMO y sin cambios ante el agonista. En ratones, el agonista de Rep-alfa en el hipocampo reduce significativamente los niveles de proteína KMO
y aumenta la expresión de ARNM de KIAT1. En el músculo esquelético se reducen los niveles de REP-ERP alfa acompañado de un aumento de los niveles de CAT1 y KIAT1. La relación KIN-quina aumenta significativamente en el suero de KIN. La relación KIN-TRP aumenta en el músculo esquelético. Con lo anterior, se debe considerar que el ejercicio exhaustivo agudo, al modificar REP-ERB alfa, altera la respuesta inmune, presenta un catabolismo de TRP y aumenta la activación de la vía KIN en sangre. En el músculo esquelético elimina el ritmo diurno, al parecer por una vía dependiente del calcio, modula la expresión de REP-ERB alfa en NR1D1. La clave en adaptaciones al ejercicio, así como disminuye los niveles nucleares y citosólicos que activan la vía ubiquina proteasoma UPP, más en ejercicios basados en contracción excéntrica asociados a la fatiga. Además, al bloquearla, se reduce la capacidad oxidativa. El ejercicio exhaustivo agudo disminuye REP alfa, alterando la expresión de KMO que afecta la vía de la quinurenina y aumentando la biodisponibilidad de KIM, que se convierte en 3-HK y KIM, que es un metabolismo neurotóxico. También el ejercicio exhaustivo suprime la proteína CAT1 en músculo esquelético y en el sistema nervioso central. Las proteínas CAT activa el coactivador 1-alfa del receptor activado por el proliferador de peroxisomas gamma, PGC1A, y al mismo tiempo aumenta CAT, que se convierten en KIN y quina. Metabolito antiinflamatorio y neuroprotector que no atraviesa barrera hematológica. En el ejercicio exhaustivo crónico, la inflamación puede afectar el rendimiento físico y causar fatiga prolongada. Al disminuir REP-ERB alfa, se sugiere una desregulación en el músculo esquelético y aumenta el riesgo de trastornos psiquiátricos. Por lo anterior, el ejercicio exhaustivo agudo crónico y como crónico modulan REP-ERB alfa más en el músculo esquelético, lo que sugiere una posible asociación con la fatiga y la disminución del rendimiento. Además, aumenta la expresión de KMO, enzima neurotóxica en la vía KIN, y una disminución de CAT1 con efectos a nivel del sistema nervioso central. Para concluir, Darroch y colaboradores de 2025 corroboran que el ejercicio exhaustivo agudo y crónico alteran la REP-ERB alfa, lo que modifica la vía de la quinurenina, favoreciendo un perfil neurotóxico en ratones, remarcando la importancia de las señalizaciones, sus productos y la respuesta en diferentes tejidos, como el músculo esquelético, el hipocampo y el suero, por lo que pueden considerarse dianas terapéuticas como con beneficios que no solo se darán en el área deportiva, sino también en lo que es el área de la salud en general. Esta es algunas de las referencias. Me despido de ustedes, sería todo de mi parte. Que tengan buena tarde.